El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 6, versículos 53 al 55. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Incluso cuando vi a mi hija mayor que no podía moverse, el rostro de mi segunda hija que estaba hecho un desastre y a mi tercera hija ya siendo inconsciente, no me preocupé ni me angustié, solo confié en Dios. Por cierto, mi esposa tampoco se angustió ni me dijo para ir al hospital. Tampoco pedí compensación económica alguna al conductor del camión. Tan solo le dije que no se preocupara porque Dios iba a sanar a mi hija. También la familia del alumno de secundaria que golpeó a mi hija menor era muy pobre. Sentí que más bien nosotros debíamos ayudarlos. Por eso rehusamos aceptar el dinero que nos habían ofrecido. Fue lo mismo con el chofer del camión. No aceptamos el dinero que nos quería dar. ¿Y saben algo? Dios obró de acuerdo a nuestra fe. Mi hija mayor se recuperó completamente luego que oré por ella. Mi segunda hija pudo comer bien porque no sentía dolor alguno, a pesar que su boca estaba hinchada y con graves cortaduras. Y ninguna de mis 3 hijas dejó de ir a sus clases en el colegio. Poco después, la profesora me escribió una carta en la que decía que había podido creer en Dios al ver cómo Dios, con su poder, había sanado completamente a mi hija mayor en solo un par de días. Dios también respondió en el caso de mi hija menor. Fue un lunes cuando ella tuvo el accidente. Sin embargo, el miércoles por la mañana milagrosamente recuperó su conciencia e incluso pudo asistir al culto del miércoles. Repito, ese mismo día, lunes, llevé a mi niña a casa y oré una vez por ella. El martes no había mejorado. Continué orando por ella el martes. Fui a clases al seminario y oré por ella una vez más cuando regresé a casa. El miércoles, justo cuando estaba a punto de salir de la casa, ella, mi hija menor, me preguntó: «Papá, ¿vamos hoy a la iglesia?». Estaba inconsciente, pero tan pronto como recuperó sus sentidos, habló de ir a la iglesia. Eso fue un miércoles. Así pude ir tranquilo al seminario. Dios la había tocado. Por eso tenía la plena seguridad que ella iba a recuperarse. Luego, al regresar del seminario a casa para ir al culto de los días miércoles, mi hija menor ya había salido a la iglesia. Mi familia y yo pudimos llegar a un nivel mayor de fe al ver y vivir en carne propia el obrar de Dios en nuestra vida. Mis vecinos también se sorprendieron y dieron gloria a Dios. En el caso de mi hija mayor, yo estaba orando y ayunando. Tal vez se pregunte por qué le sucedió eso a ella. En ese momento pensé que debía haber hecho algo malo ante Dios. Le dije eso a mi esposa y ella me confesó que había faltado a varias reuniones de oración mientras yo estaba ausente. Si Dios pasaba esto por alto, eso podría convertirse en un muro que nos separara de Dios. Por eso permitió que esto sucediera. Mi esposa se arrepintió inmediatamente y oré por la niña, y durante la noche Dios la sanó. Por la mañana solo tenía costras en su cuerpo y fueron desapareciendo en forma natural. En lo que le quedaba de sus vacaciones, se puso al día en sus tareas y volvió al colegio. Es lo mismo con ustedes. Cuando dan su diezmo con fe, Dios los podrá bendecir y prosperar. Así, la próxima vez sembrarán con más fe. Volviendo al mensaje, Dios le dice que debe amar a sus enemigos. Por eso,
cuando perdona y demuestra ese perdón en acciones y hechos con fe, el amor entrará poco a poco en su corazón. Y si continúan haciéndolo, todo odio saldrá de su interior y así podrá alcanzar el perfecto amor. Si cree en la palabra de Dios y actúa con fe en todo, crecerá hasta la medida de la estatura de Cristo y la palabra llenará su corazón y se hará realidad en su vida. Por el contrario, si luego de haber recibido el Espíritu Santo y de tener esta fe inicial del tamaño de una semilla de mostaza, no practica la palabra, no podrá vivir en esta dimensión espiritual y su corazón no cambiará. No importa los años de vida cristiana que tenga, incluso podría perder la poca fe que tiene y no ser salvo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 señalan: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermano, cuando vive de acuerdo a la palabra de Dios, no se conformará a la forma de vida de este mundo, más bien marcará la diferencia en todo y así será reconocido como hijo salvo de Dios y como verdadero cristiano. Si dice que ama a Dios, si dice que cree en el Señor, pero vive cediendo a la lujuria, a las pasiones carnales y a toda tentación que le presenta el mundo, entonces la verdad es que usted es un mentiroso. Por eso, cuando ore, deberá primero examinar su vida y ver si está o no mintiéndole a Dios. Si está viviendo una vida doble, es decir, si le está mintiendo a Dios, deberá inmediatamente arrepentirse y no volver a hacerlo, para que así Dios pueda responder a sus peticiones. Pregúntese, si le está mintiendo a Dios, ¿cómo cree que Él responderá su oración? Ni siquiera la oirá. Hermanos, si realmente tienen fe, definitivamente la mostrarán en hechos. Dios dice que si obedece su palabra, será bendecido en su entrada y en su salida, es decir, será bendecido en este mundo y también en el reino de los cielos. Asimismo, si confía para todo con fe en Dios, Él les promete que estará siempre con usted. Si cree que la Biblia es la palabra de Dios y confía en el Señor, con toda seguridad vivirá de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Les doy un ejemplo. Todos saben que el agua calma la sed. Ahora bien, usted tiene mucha sed y hay un vaso con agua fría enfrente de usted. ¿Acaso no la tomaría? Supongamos que vive en un lugar donde en verano hay una temperatura por encima de los 35 grados. Transpirará todo el día y tendrá mucha sed. Lo único que deseará será beber agua fría. Una pregunta. ¿Quién de entre ustedes solo dirá que tiene sed sin tomar el agua que tiene a su alcance? ¿No tomaría agua si creyera que le fuera a hacer daño o si pensara que no va a calmar su sed? Ahora bien, si creyera que tomándola ya no tendría más sed, definitivamente la bebería. Sí, definitivamente lo haría. Otro ejemplo. Digamos que sabe que hay varios millones de dólares enterrados en una playa y que pueden ser suyos si va a pie desde este lugar a esa playa y trae de regreso todos esos millones también a pie. Ojo, hay una condición y es que tiene que ir a pie todo el camino. Puede que le tome 10 o más días llegar a esa playa y luego de encontrar
ese tesoro tendrá que traerlo también a pie. Si estuviera totalmente seguro que todos esos millones se encuentran allí y que pueden ser suyos, irá todo el camino a pie, aun si le duelen las piernas o los pies de tanto caminar. Si realmente lo cree, irá cantando todo el camino, alegre y gozoso, trayendo con usted todo ese tesoro. Nadie diría que eso es muy difícil de hacer. Hermano, si no va es porque en realidad no cree que ese tesoro esté en ese lugar. Si verdaderamente lo cree, con toda seguridad irá. Igualmente, hay muchos que afirman con su boca que creen en el Todopoderoso Dios. Sin embargo, no viven de acuerdo a su palabra porque no confían completamente en Él. Hermano, recuerde que solo si tiene fe espiritual y vive de acuerdo a la palabra, podrá ser salvo. Y Dios, igualmente, podrá responder a sus oraciones y obrar en sus vidas. Romanos capítulo 10, versículo 13, menciona: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es un buen versículo y muchos pastores lo citan y a los hermanos también les agrada y lo memorizan. Ahora bien, este versículo expresa el eterno amor del Todopoderoso Dios, quien, por medio del Señor Jesucristo, salvó a todos los pecadores que estaban destinados a ir al infierno. No obstante ello, hay quienes tratan de usarlo para su conveniencia y así continuar viviendo en el pecado. Dicen que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo sin importar la clase de vida que viva. Es decir, afirman que una vez salvo, siempre se es salvo. Alegan que cualquiera puede ser salvo tan solo invocando el nombre del Señor, aun si vive en el pecado. Muchos han sido y son engañados por creer que esta declaración es cierta y verdadera. Sin embargo, el versículo que hemos citado no justifica de ninguna manera a los que pecan y viven una vida disoluta. Hay otros versículos que se complementan entre sí y que lo llevan a entender el sentido espiritual de este verso en su contexto bíblico. ¿Qué tal si leemos los versos 9 y 10 que preceden a este pasaje y así podrá comprender su verdadero significado? Y dicen así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, no debe tener una fe cultural, religiosa, formal o solo ritual. Debe tener una fe verdadera, viva, con obras, espiritual. Este pasaje además subraya: y si creyeres en tu corazón, y continúa, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es, los que creen con el corazón vivirán conforme a la palabra de Dios. Por eso serán justos. La palabra los hará justos, los justificará ante Dios. Serán hijos de Dios e hijos de luz. Como creen con el corazón, sus acciones demostrarán que son justos, es decir, que viven una vida recta, honesta e íntegra. Por eso menciona la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, cuando los que creen con el corazón confiesan con su boca, su confesión será cierta y verdadera. Los que no viven por la palabra desobedecerán los mandatos de Dios y crucificarán otra vez al Señor. No importa lo mucho que sepa de la Biblia, eso no lo hará salvo.
Y es que no estará comiendo ni bebiendo la carne ni la sangre del Señor. Tampoco serán salvos los que solo invocan el nombre del Señor. Más bien, los que creen con el corazón y son justificados serán salvos cuando lo confiesan con su boca. Ahora bien, ¿qué significa creer y ser justificado? Romanos capítulo 2, versículo 13 señala: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Hermano, una pregunta. Ahora que ya han oído la palabra de Dios, ¿ya son justos ante Él? No, eso no es así. Prosigue la Escritura: sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice, no los oidores, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si oye la palabra de Dios y verdaderamente la cree en su corazón, evidentemente actuará de acuerdo a ella. Y al hacerlo así, será justificado y será salvo. Igualmente, los que creen de corazón y lo confiesan con su boca serán justificados y serán salvos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, aún si asiste a una iglesia cristiana, pero no come la carne ni bebe la sangre del Hijo del Hombre, no tendrá vida eterna en usted. Usted es justificado no solo por oír y saber la palabra de Dios, sino por vivir de acuerdo a ella. Le pregunto, ¿habrá alguien que piense que como todavía no vive completamente por la palabra de Dios, no es salvo? Hermano, a pesar que aún no aplique la palabra de Dios en su vida en forma completa, si está en este proceso de hacerlo, Dios reconocerá que tiene la suficiente fe espiritual para ser salvo. Y es porque, aún si no es de forma completa, evidentemente estará comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo del Hombre. Esto depende de la disposición de cada uno. Hay quienes oyen la palabra de Dios, se despojan rápidamente de todo engaño y mentira y reflejan en su vida al Señor. Otros van despacio e incluso hay otros que van aún más lento, como tortugas. Sin embargo, de cualquier forma, después de un tiempo, su estilo de vida deberá reflejar en alguna medida al Señor porque tiene fe. Una pregunta: ¿acaso si su hijo está en secundaria o en la universidad no sabrá leer? Es casi seguro que todos los que están cursando secundaria sabrán leer. Tal vez en primer o en segundo grado los niños aún no sepan leer. En mi niñez, como no había libros ni tutores, algunos niños no podían aprender a leer hasta el cuarto o quinto grado. Pero aún esos niños aprendían a hacerlo en primaria o en secundaria. A pesar que no eran muy inteligentes, al menos aprendían a leer y escribir. ¿Saben por qué? Porque continuaban intentándolo. Si se daban por vencidos, nunca hubieran aprendido a leer. Pero como continuaron estudiando, finalmente aprendieron. Es lo mismo en nuestra vida cristiana. Los que en verdad creen y tienen fe, procurarán aplicar la palabra de Dios en sus vidas, aunque sea en forma paulatina. Por eso, su forma de vida será transformada. Reflejarán al Señor. Por cierto, la diferencia la determinará la rapidez de ese cambio, y en la misma medida Dios lo bendecirá y responderá sus oraciones. Sin embargo, hay quienes ni siquiera luego de haber sido cristianos por 10 o 20 años reflejan en su vida la vida del Señor. Viven una vida centrada en ellos mismos. Tratan de vivir una vida de fe de acuerdo a su propio criterio y forma de pensar. Por eso no pueden manifestar el amor del Señor. No aceptan las prédicas y de esta forma juzgan la palabra de Dios. E incluso en algún momento dado podrían hacer algo en contra de la palabra. No obstante ello, si se arrepienten inmediatamente y se apartan del pecado, podrán ser salvos por ese acto mínimo de fe. Hermanos, ustedes han oído la palabra de Dios en esta iglesia y han experimentado milagros y señales del Todopoderoso Dios.
Por eso deberían tener un mayor nivel de fe. Ya deberían comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, creyendo y esperando por fe las bendiciones que Dios promete a aquellos hijos que andan en el Espíritu y viven en ese nivel espiritual. Sí, hermanos, todos ustedes deberían haber llegado a un buen nivel de fe. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre y así puedan reflejar en sus vidas la imagen de Dios y así llegar a la Nueva Jerusalén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor.
Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.